Stud, stud, stud. Los estudiantes en una clase de quinto grado recibieron un examen. Durante los próximos 2 años, los mismos estudiantes fueron probados varias veces. La puntuación media fue dada por el modelo f de t igual 88 menos 4 veces el registro común de la cantidad de más 3, donde es el tiempo en meses después de la primera prueba. Queremos redondear todas las respuestas a un punto decimal. La primera pregunta es, ¿cuál es la puntuación media en el examen original? El tiempo para el examen original sería igual a 0 en 0 meses cuando se realiza la primera prueba. Así que debemos determinar el valor de función de f de 0 para encontrar la puntuación media en el examen original. Para que sea 88 menos 4 veces el registro común de t plus 3. O 0 plus 3. Así que inicie sesión 3. Y ahora iremos al calculadora para obtener una aproximación decimal. Tenemos 88 menos 4 registro común 3. Y así la puntuación promedio inicial al décimo más cercano sería 86.1. La próxima pregunta es ¿cuál es la puntuación media después de 9 meses? ¿Qué significa cuál es el valor de la función en t es igual a 9? So f de 9 sería igual a 88 menos 4 veces el registro común de 9 plus 3. Tenemos el registro de 12 y regresamos al calculadora para determinar este valor de la función. Notice how the Aviso cómo se ha bajado la puntuación media. Ahora es aproximadamente 83.7. Y entonces para la última pregunta. ¿Cuál es la puntuación media después de 20 meses? Nos dicen que es igual a 20, de modo que necesitamos determinar el valor de la función de 20, que debe ser 88 menos 4 veces el registro común de t plus 3. Pero ahora es 20. 20. Más 3 sería 23. Así que ahora volveremos al calculadora una vez más. 88 menos 4 registro común de 23. Y ahora la puntuación media ha bajado a aproximadamente 82.6. Así que podemos ver, al pasar los meses, las puntuaciones medias están disminuyendo. Y aquí está el gráfico real de la función, y de nuevo podemos ver a lo largo del tiempo las puntuaciones están gotando.